Nuevo choque entre la policía y manifestantes en Caracas. Unos 4.000 opositores marcharon el sábado contra el gobierno de Nicolás Maduro en su cuarta protesta en una semana. Las despedidas se han vuelto una imagen recurrente en la Venezuela en crisis. Venezuela, un país que brilló en la mejor época de su historia, donde millones de extranjeros codiciaban sus riquezas, modernidad, estabilidad y buena calidad de vida. Estos fueron momentos gloriosos que han dejado una huella imborrable en la nación, ya que a lo largo de su historia, diversos acontecimientos han llevado gradualmente a la pérdida de esas comodidades. La realidad actual ha forjado al venezolano a reinventarse constantemente, enfrentando desafíos a diario mientras trazan un nuevo capítulo en su historia. El día de hoy quiero darles un pequeño recorrido por Caracas, una de las ciudades con más carga histórica del país, desde la época colonial hasta la era moderna. Una ciudad que ha sido el corazón del proceso que ha marcado a Venezuela, además de que ha sido uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del país. En esta metrópolis llena de contrastes se han forjado episodios significativos para nuestra historia. Pero esto no siempre fue así. Caracas fue fundada en el año de 1567 por un explorador español llamado Diego de Lozada. En un principio, Caracas se llamaba Santiago de León de Caracas. Este señor vio en este lugar un sueño colonial perfecto. Pero ojo, no piensen que cuando llegaron los españoles, esta ciudad se encontraba completamente vacía. Al contrario, habían indígenas dispuestos a combatir a todos los españoles para defender sus tierras. Y a pesar de que los españoles para ese momento tenían una tecnología adelantada a las personas que vivían en ese lugar, se les hizo complicado poder tomar esas tierras. Pero Caracas creció y se convirtió en un importante centro colonial. Sin embargo, el descontento que existía en ese momento era bastante latente, lo que llevó a que grandes líderes se levantaran en contra de la nación española en aquel momento, y así de una vez buscar la liberación y la independencia de Venezuela. Un tiempo después, un nombre resonó por toda Sudamérica. Estamos hablando de mi querido compañero por acá, Simón Bolívar. Este hombre de acá, a tan solo sus 27 años, ya estaba peleando a capa y espada con todos los españoles sin miedo al éxito, tanto que ayudó a varios países en la lucha para su libertad. Obviamente, para la independencia de Venezuela pasaron muchísimos años, y si me pongo a contarles cada detalle, este video nunca terminaría. No fue sino hasta 1821 en donde se libró una batalla llamada la Batalla de Carabobo. Esta marcó la victoria decisiva para la independencia de Venezuela. En este momento nos encontramos en la Plaza Bolívar, acá en el casco histórico de Caracas. Esto que pueden ver enfrente de mí es la estatua con el caballo de Simón Bolívar, y es uno de los puntos más importantes de acá de la ciudad. Se tiene registro que desde el año 1578 existe esta plaza. Podríamos decir que tiene añales este lugar. Es uno de los puntos más bonitos de acá de la ciudad. Vean que muchas personas vienen a este lugar, se sientan a pasar el rato. También se pueden encontrar muchos lugares históricos, muchas casas coloniales, como pueden ver alrededor. Y me parece genial que actualmente lo tengan muy bien pintado. Actualmente se ve todo muy bonito. Y me parece genial que conserven estos monumentos históricos de una buena forma. Algo que me encanta de esta ciudad, que es súper particular, es que podemos ver monumentos al estilo colonial, como pueden ver, pero podemos también encontrarnos con un edificio sumamente moderno, altísimo, mezclado con el ambiente colonial. Es algo increíble. Que vamos a visitar vendría siendo la casa de Simón Bolívar, que está allá en ese lugar. La entrada es gratuita, pero tienes que hacer una fila bastante amplia. El lugar está bastante interesante porque te va mostrando toda la historia de toda su infancia, y no solo eso, sino que de varios familiares que vivieron en este lugar. De verdad está impresionante el lugar, está muy bonito y lo mantienen bastante cuidado. Bolívar también soñaba con una nación llamada la Gran Colombia, un país compuesto entre Ecuador, Panamá, Nueva Granada, hoy conocida como Colombia, y Venezuela. Sin embargo, a pesar de que este sueño se hizo realidad, no duró mucho tiempo. Pero algo que sí costó bastante tiempo conseguir fue la información para este video, ya que páginas que solemos visitar en nuestros países, acá en Venezuela están bloqueadas. Por eso es cada vez más importante utilizar herramientas virtuales como lo son los VPN. Por medio de un VPN podemos cambiar nuestra ubicación geográfica de nuestra dirección IP para poder acceder a internet desde cualquier lugar libremente. El que yo utilizo personalmente se llama Surfshark. Con Surfshark no solo puedes acceder a un internet libre, sino que también puedes acceder a un internet privado y bastante seguro. También nos sirve para comprar pasajes de avión de una manera más económica, ya que recuerden que los pasajes cambian dependiendo del país en donde te encuentres. Con Surfshark puedes obtener Surfshark Search y Surfshark Alert.
herramientas adicionales que te ayudarán a tener mucha más seguridad. Surcharge Alert te notificará sobre posibles filtraciones de tus claves antes de que sea tarde. Y en Venezuela, en donde te solicitan la clave para pagar en algunos establecimientos, el uso del VPN es cada vez más importante. Te invito a que descargues Surcharge. Además, te indico que tengo un código acá llamado Bitácora, en donde recibirás un descuento navideño de 6 meses completamente gratis. El link está allá abajo en la descripción. Después de la separación de la Gran Colombia, Caracas pasó a ser la sede administrativa, económica y social de toda Venezuela, lo que hizo que la ciudad se pudiera expandir mucho más. Sin embargo, no fue sino a comienzos del siglo XX donde un presidente cambiaría el rumbo de Venezuela y la llevaría a áreas de grandeza, paz y riqueza, conocido como la dictadura de Juan Vicente Gómez. Durante sus 27 años en el país, Venezuela vivió un progreso como nunca antes lo había visto. Durante esta época se construyeron varias de las grandes carreteras de Venezuela. Se crearon los primeros aeropuertos e infraestructura moderna para la época. Durante su mandato, a pesar de que apenas el tema del petróleo estaba comenzando, supo impulsar otras áreas como la producción agrícola. Tan favorable era la situación en el país que Venezuela fue uno de los pocos países que no fue afectada por la crisis mundial de 1929. Adicionalmente, podemos decir que para la época de 1930, el país logró cancelar la totalidad de la deuda interna y externa del país, convirtiendo así a Venezuela en el único país en el mundo libre de deudas para ese entonces. Por estos motivos, Gómez fue el hombre más importante del siglo XX venezolano, ya que sentó las bases para construir la Venezuela potencia que alguna vez existió. En este momento nos encontramos en un lugar bastante icónico de acá de la ciudad de Caracas, que es el Camino de los Próceres. Acá podemos ver los próceres, los héroes de Venezuela, como los tienen acá. Está súper genial. Comenzó a llover durísimo, la verdad no me esperaba que comenzara a llover. Un lugar en donde se conmemora a los héroes del país y actualmente es un lugar y un sitio turístico de acá de la ciudad de Caracas. Como pueden ver, acá están todos los próceres. Vean que es un lugar gigantesco y esto comienza desde por allá hasta allá. Es un lugar gigantesco, es sumamente bonito. Está brutal, de verdad está genial este lugar. Es increíble como todo esto lo tiene acá. Vean cómo es gigantesca esta estructura. Acá cuenta las batallas ocurridas, los colores de la bandera nacional. Este lugar está espectacular, está muy bonito. Wow, está haciendo un viento bastante fuerte. Esto es uno de los lugares históricos y turísticos de la ciudad de Caracas, los cuales pueden venir todo el año, está abierto todo el año. Acá en este lugar también se celebran los desfiles de las fechas patrias y nada, es un lugar increíble para poder visitar acá si quieren visitar lugares históricos y turísticos acá en Caracas. Para el año 1952, otro presidente conocido como Marcos Pérez Jiménez se apoyaría de la riqueza que estaba generando el país para hacerlo crecer mucho más. El venezolano era conocido por gastar mucho y por gozar de mucha abundancia. Los abundantes ingresos provenientes del petróleo fueron suficientes para cubrir todas las obras que quería el gobierno. Venezuela era el país que más crecía en el hemisferio occidental, convirtiendo a la moneda en una de las más firmes en el mundo, lo que por supuesto atrajo a una migración masiva de extranjeros europeos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Se estima que para esa época entraron cerca de casi 500.000 de extranjeros al país, sin contar claramente a la migración latinoamericana. Para el año 1957, Venezuela no solo era conocida por su petróleo, sino por otras áreas como la producción del hierro. Quisieron convertir al país en una potencia como Estados Unidos y la Unión Soviética. Al finalizar su gobierno después de 10 años, Marcos Pérez Jiménez fue tildado también como un dictador. Los siguientes gobiernos, aunque mantuvieron el país estable, lo que hicieron fue surfear en la ola de la buena economía y el dinero que le entraba al país. El petróleo en Venezuela no solo creó una buena situación económica, sino también creó una cultura, una forma de vivir y una expectativa que sin duda atraería consecuencias para los ciudadanos venezolanos. Las siguientes décadas, aunque aún prósperas en el país y aún más en la ciudad de Caracas, los precios petroleros se estaban estancando y la producción poco a poco fue en picada. Pero para no frenar las aspiraciones de una sociedad que le ha tomado el gusto al crecimiento, el gobierno se endeuda aceleradamente,
pues se creía que los ingresos que iba a tener el país a futuro iban a ser mayores y esa deuda no iba a significar nada, pero nada más lejos de la realidad. Ahora bien, después de todo lo que hemos visto, hemos notado cómo Venezuela fue creciendo muchísimo, se estaba modernizando, de la mano también con presidentes como Marcos Pérez Jiménez, entre otros más. Pero, ¿cómo pasó de esa situación en donde tenía un crecimiento exponencial a la que estamos viviendo hoy en día? Para la década de 1980, Venezuela empezó a experimentar dificultades económicas marcadas por la caída de los precios del petróleo, ya que durante años el país sostuvo una dependencia económica del petróleo por ser su principal fuente de ingresos, lo que hizo a su economía vulnerable ante los cambios de los precios internacionales. Sumado a esto, en Venezuela existía una democracia. Sin embargo, la sucesión de poder estaba marcada entre partidos políticos con una misma tendencia, lo que empezó a generar el descontento de los ciudadanos por el sistema político. Al mismo tiempo, el presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, intentó implementar una serie de medidas para poder así estabilizar la crisis económica que se venía viviendo, conocido como el paquete económico. Estas medidas serían la eliminación de los subsidios para productos básicos, el aumento de las tarifas de servicios públicos, la eliminación de subsidios, la privatización de empresas estatales, la atracción de la inversión extranjera y la eliminación de subsidios al precio de la gasolina. Estas medidas, aunque orientadas a estabilizar la economía, también generaron un gran descontento debido a su impacto inmediato en el costo y condiciones de vida en la población. El 27 de febrero de 1989 fue el quiebre de la frustración acumulada de la población venezolana. Las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Formando así una gran protesta que llevó a disturbios, saqueos y vandalización. Este suceso fue conocido como el Caracazo. Empezó al alza de la gasolina, que motivó a la gente a que... O sea, ya venían con problemas, pues, pero el alza de la gasolina. Y un día en la noche estábamos ahí, nosotros ya no en La Vega todavía, en el bloque 2, y de repente llegó están poniendo un autobús. Anteriormente había muchos autobuses grandotes. Y entonces agarraron ese autobús y lo empezaron a quemar. Y todo el mundo asomado en el bloque, están quemando un autobús. Y todo el mundo, ¿qué está pasando? Y de repente por ahí se corrió la ola y empezamos a ver la gente corriendo por todos lados, abriendo los negocios, abriendo los locales. Bueno, la gente empezó a saquear todo. De todo, mira, esa gente, yo no sé dónde sacaron fuerza, por eso se montaban reses de la carne, que saquean la carnicería. Esa gente con esa carne guindando encima. Y eso eran los tiros que se escuchaban. Porque anteriormente también estaba la policía metropolitana, que era la policía más fuerte, y la Guardia Nacional. Y eso sonaba durísimo. Y entonces viene la policía y todo el mundo corriendo. Bueno, esa gente asfixiada, gas lacrimógeno, y a mi mamá le cayó justo cerca donde estábamos nosotros. No, mi mamá se estaba asfixiando, yo arrastrando a mi mamá, eso fue horrible. Dicen que ahorita hay libertad, mentira, no hay libertad de expresión. Hoy en día han alzado la gasolina, han subido la gasolina, la tenemos en dólares, dolarizada y todo lo demás, y nadie dice nada. Este suceso fue conocido como la primera rebelión de los venezolanos hacia el gobierno. Aunque después de este suceso se mantuvo el control, la población había quedado bastante descontenta. ¿Hace cuánto tiempo que no se tenían que hacer colas? ¿Que no veía usted este tipo de colas para comprar comida? Yo en Venezuela nunca he hecho cola para comprar comida. Bueno, es algo insólito, nadie lo esperaba. Totalmente nuevo para ustedes. Sí, realmente. ¿Qué piensa de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días? Bueno, que esto es la lección que ha dado al pueblo, de que las cosas que hay que hacer justicia, pues. La acción de la policía y del ejército luego de los días de saqueo ha sido terrible. Patrullas del ejército han incursionado violentamente en estos barrios marginales, buscando a los que participaron en los saqueos. En la mayoría de los casos, cientos de viviendas han sido baleadas y destruidas por las incursiones del ejército y de la policía. Gente que no tenía nada que ver, gente inocente, ha pagado por las culpas de aquellos que sí bajaron a Caracas a participar en los saqueos. La gente ahora llora no solamente a sus muertos, sino también la pérdida de sus humildes pertenencias y también el hecho de que sus viviendas fueran destruidas de esta manera.
Luego de algunos años de desesperanza, el 4 de febrero de 1992 se marcó un hito en la historia venezolana, cuando un grupo militar, liderado por un joven desconocido, intentó dar un golpe de Estado para derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Unidades militares acantonadas a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Cualquier oficial que pretenda hacerles desconocer su mandato debe ser desconocido con ustedes. Esto que están viendo a mi izquierda es el Palacio de Miraflores. De verdad, en los años que viví acá, nunca tuve la oportunidad de pasar tan cerca de este lugar. Ignorantemente pensaba que era un hospital. Pero acá fue donde el batallón vino y se inició el conflicto el 4 de febrero de 1992. Aquí es donde estaban las tanquetas militares y bueno, querían meterse a la casa del presidente de aquel entonces. Actualmente es una zona donde el acceso evidentemente está limitado para las personas. Se encuentra bastante limpio, bastante bonito este lugar. Vean, existen los videos todavía de ese momento cuando acá estaban las tanquetas, querían meterse a este lugar. Pero bueno, así es como se encuentra en la actualidad todo esto. Conocido como el 4F, el golpe de Estado de los militares desconocidos le había dado una esperanza a los venezolanos de salir del mal gobierno que se estaba viviendo. Sin embargo, esto no tuvo éxito. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Acá quizás puedo diferir un poco, pues quizás no tuvo el éxito al momento de realizar este golpe de Estado, pero esto hizo que su imagen fuera reconocida por todo el país. Este día, Venezuela conoció a Hugo Chávez. Desde ese momento las personas comenzaban a hablar de un líder revolucionario como alguien que pudiera salvar al país. Pasaron 2 años luego de su encarcelación y fue liberado por el entonces presidente Rafael Calderas. Además de esto, también le eliminaron todos los cargos, lo que posibilitó que Hugo Chávez pudiera postularse para obtener un puesto político. Evidentemente Chávez no perdió el tiempo, fundando un partido político llamado la Quinta República. Este nuevo partido político proponía cambiar la constitución del país, prometiendo una revolución en donde repartiría la poca riqueza del país, principalmente hacia las personas más pobres. Ya para el año de 1998, había muchísima gente que veía en Chávez una esperanza para acabar con la corrupción y la pobreza. Sin embargo, muchos otros predecían lo contrario. La constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia. Ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Claro, todo el mundo lo vio como la salvación del país y salió, pero todo el pueblo a votar. Dice la gente a uno, no, porque usted votó por él. No, Chávez llegó ahí porque la gente estaba mamada de Acción Democrática y de COPEI y de la corrupción que tenían esos hijueputas. ¿Y cómo llegó? Vía democracia. Exacto. Mala pata que nadie sabía que el tipo era un dictador. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Con el poder en sus manos, Chávez reescribe la historia del país, cambiando la constitución bajo el argumento de que la nueva república necesitaba nuevas leyes a favor del pueblo. Asimismo, convocó a la reforma de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, involucrando en esta a familiares y amigos de su propio partido político, pudiendo así eliminar las instituciones del gobierno que no le favorecían, y así poder crear otras alineadas a sus decisiones e ideales, logrando así tener un control total del Estado a su favor. A pesar de prometer no tocar empresas privadas, terminó siendo un poco más intervencionista.
esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. Expropiando negocios, lo que afectó negativamente a la inversión extranjera y a la confianza empresarial, lo que contribuyó a la contracción de la economía. Después de realizar todos estos cambios, la sociedad se dividió entre los que lo apoyaban y los que no. Incluso se encargó de crear un pensamiento entre los seguidores en donde dejaba en claro que ser rico estaba mal. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Condenando a todo aquel que poseía bienestar adquisitivo, dejando claro signos de polarización entre clase obrera y los empresarios. Todo aquello que había prometido en su campaña presidencial solo quedaba en eso, ya que al tener las instituciones a su favor, comenzó a comprar muchas empresas privadas, entre ellas cadenas de televisión, hoteles, aerolíneas, cadenas de supermercado, para convertirlas en empresas del gobierno, no permitiendo a estas la opción de negarse, ya que si no, serían expropiadas. Esto generó un gran temor entre los empresarios, lo que hizo que poco a poco comenzaran a cerrar miles de negocios. Grandes empresas constituidas comenzaron a marcharse del país. Esto causó que muchas familias se quedaran sin empleo, además de que los bancos internacionales también se fueron del país, lo que implicó desaparición de créditos para beneficios como autos, viviendas o para emprender algún negocio. La dependencia del petróleo comenzó a aumentar aún más, y el Estado comenzó a utilizar el petróleo para otorgar beneficios sociales a los pobres, regalando casas y prácticamente manteniendo a la población popular, teniéndolos así felices y con votos a su favor. Haber perdido tantas empresas productivas en el país, además del control de los precios, hizo que la economía produjera menos, dando origen a la ruina económica del país. Para ese momento se decía que Venezuela jamás iba a ser como Cuba, ya que el país, al gozar de altas cantidades de petróleo y al estar rodeado con otros países como Colombia o Brasil, era imposible que eso sucediera. Para el año 2011, Chávez se declaró muy enfermo. Esto generó incertidumbre entre la población sobre el futuro de Venezuela, llegando a su muerte en el año 2013, nombrando así a quien sería su sucesor, quedando así como presidente interino, el cual ganaría las elecciones un mes después. Elecciones que no se consideraron justas. Esto detonó las protestas de 2014, conocidas como las guarimbas. Miles de manifestantes fueron detenidos, además de perderse muchas vidas. Como todos sabemos, el país se fue en picada. La economía decayó aún más, la escasez aumentó, los productos básicos desaparecieron y la crisis humanitaria incrementó. Para el 2017, las olas de protestas aumentaron aún más. Sin embargo, el control total del ejército hizo que muchos jóvenes perdieran sus vidas. Jóvenes que hoy son héroes para la historia de Venezuela. Para el año 2019, fue la última vez que se volvieron a ver estas protestas de tal magnitud. Luego, ya sabemos todos lo que sucedió en el planeta. Durante esos 7 años de luchas constantes, muchas personas decidieron irse del país para poder así comenzar una nueva etapa en sus vidas, dejando la esperanza como guía, sabiendo que la historia de Caracas aún sigue siendo escrita, con páginas en blanco que esperan ser llenadas por futuras generaciones.